porque obviamente este es un gobierno nuevo que está trabajando para arreglar las cosas que ellos dejaron mal. Estamos haciendo un poco de una pausa porque el gobierno de El Salvador no está dando ni un señal que tiene interés en nuestra relación. La actividad política ha sido intensa a lo largo de este año 2021, desde las elecciones con un resultado sin precedentes hasta los acontecimientos que produjeron. Por eso hoy analizamos los 5 momentos políticos que a nuestro juicio fueron los más determinantes del año 2021. Viajemos en el tiempo, 28 de febrero. Los salvadoreños fuimos a las urnas para elegir diputados y alcaldes. Por cierto, el 10º evento electoral desde la firma de los acuerdos de paz. Y el resultado cambió totalmente el mapa político de El Salvador. Para el caso, en los comicios de 2018, las 262 alcaldías municipales se habían distribuido así. El partido Arena ganó 139 municipios, de los que 9 eran las cabeceras departamentales, incluida la capital, San Salvador. Mientras que el entonces partido gobernante FMLN, que ya venía perdiendo terreno, ganó 67 alcaldías y solo 2 cabeceras departamentales, San Miguel y Zacatecoluca. ¿Qué pasó en las pasadas elecciones? El debutante partido Nuevas Ideas, impulsado por el presidente Nayib Bukele, arrasó en las urnas al obtener casi 1.7 millones de votos, el 68% de la votación válida. En los 262 municipios ganó en 152, es decir, el 58%, y gobierna en 13 de las 14 cabeceras departamentales, incluyendo la capital, San Salvador. El dominio territorial de Nuevas Ideas es algo nunca visto en las últimas 4 décadas de vida constitucional y democrática en El Salvador. Algo similar ocurrió en la Asamblea Legislativa, un escenario que fue dominado por Arena y el FMLN desde 1994 hasta el 2021. Arena había tenido notables resultados. En 1994 ganó 39 diputados y en el 2018 obtuvo 37, mientras que el FMLN ganó 33 escaños en el 2006 y 35 en el 2009. Fueron sus mejores desempeños. El 28 de febrero del 2021, el partido Nuevas Ideas debutó ganando 56 diputados. Nunca antes un solo partido había obtenido esa cantidad de escaños y por consiguiente le arrebató el dominio que se venían turnando los 2 partidos que hicieron la guerra y luego firmaron la paz. ¿Qué implica este dominio en la Asamblea Legislativa? Primero, controla ambas mayorías, la simple de 43 votos y la calificada de 56. Por consiguiente, no necesita del consenso con la oposición para tomar cualquier decisión en este órgano del Estado, donde se materializa la democracia representativa. La mayoría legislativa de Nuevas Ideas ha permitido tomar decisiones como la destitución de funcionarios de segundo grado, la aprobación de reformas legales como las realizadas a la ley de la carrera judicial que implicó el retiro de los jueces mayores de 60 años y la creación de nuevas figuras como la imprescriptibilidad retroactiva para los delitos de corrupción, que permite perseguir hechos cometidos décadas atrás. También han aprobado al menos $2.000 millones en préstamos internacionales y la ley Bitcoin, entre muchas otras decisiones en los 8 meses que llevan en el cargo. Vamos a concentrarnos en el 1 de mayo. Sin una convocatoria oficial, pasadas las 9 de la mañana, toma posesión la nueva Asamblea Legislativa. Fueron juramentados los 84 diputados de la legislatura 2021-2024 en la sesión de instalación. De inmediato fue convocada la sesión plenaria ordinaria número 1. Cuando el reloj marcaba las 5:26 de la tarde, la diputada de Nuevas Ideas, Suezi Callejas, una de las vicepresidentas de la Junta Directiva, presentó una petición. Solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este Pleno Legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2 horas y media después de introducir la petición con dispensa de trámite y discutir el fondo de lo solicitado, se procedió a realizar la votación de manera nominal y pública para la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional. El resultado fue 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente.
queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados propietarios. De inmediato, los diputados oficialistas proponen escoger a los nuevos magistrados que cubran las vacantes. Mientras eso ocurría, los magistrados ya destituidos emitieron una sentencia que declaraba inconstitucional su destitución. En el documento se podía leer: declárese que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista. Sin embargo, en Asamblea, la plenaria continuaba. Y el legislador Cristian Guevara, de Nuevas Ideas, presentó los perfiles de los abogados Luis Javier Suárez, Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez Chacón, Elsie Dueñas Lobos y Óscar López Jerez para integrar la Sala de lo Constitucional. El diputado presidente Ernesto Castro juramentó a los nuevos magistrados. Quedáis en posesión del cargo de magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A las 10:20 de la noche, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, pidió, siempre con dispensa de trámite, destituir al fiscal general Raúl Melara. Seguida esa solicitud, la dinámica fue la misma que la anterior, y luego de votar por la destitución, se juramentó a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal hasta el 5 de enero del 2022. El resultado de la votación fue 64 votos a favor, 5 en contra y 15 ausencias, pues la bancada del Partido Arena se retiró del Pleno. Quedáis en posesión del cargo de fiscal general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo del 2021 y concluye el día 5 de enero del 2022. Tras estas decisiones, la plenaria del 1 de mayo finalizó, pero las destituciones generaron diversas reacciones de rechazo en la comunidad internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó: la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos expresa que, ante las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones. Mientras tanto, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en una conferencia hizo ver su preocupación ante lo ocurrido el 1 de mayo. El Parlamento salvadoreño actuó para socavar el tribunal más alto de la nación. La independencia del Poder Judicial es crítica para una democracia sana y una economía fuerte. Frente a esta avanzada, a todas las avanzadas, debemos responder. Por su parte, el presidente Nayib Bukele respaldó la decisión tomada por los diputados de Nuevas Ideas y respondió a las críticas en su cuenta de Twitter. A nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa. Y eso no es de su incumbencia. Tras las decisiones de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, las lecturas que hacen algunos analistas políticos son diversas, desde los que aseguran que todo está pegado a la ley y los que opinan que se quebrantó el orden constitucional. La gente votó por ellos y ellos usaron ese poder que la gente le dio. Entonces, aunque violen los procesos que manda la Constitución, aunque no sigan los pasos, digamos, del protocolo interno de la Asamblea, la argumentación es: el pueblo así lo quiere porque nos dio el voto. Todo gobierno hay concentración de poder. Y donde hay más concentración de poder es en las democracias más completas, que son las democracias occidentales, de las burguesías desarrolladas. Allí hay una concentración de poder. Estoy hablando del poder de tomar decisión sobre el país. Es una concentración, creo que muy visible, además descarada. Las decisiones de la Asamblea las justifican en Casa Presidencial. E incluso las decisiones o las actuaciones del fiscal general las respaldan desde Casa Presidencial. Fue presidente en el periodo inmediato anterior al presidente Bukele. No, entonces cumple requisitos, dice la sala. Porque Félix Ulloa dice, no reelección presidencial inmediata.
Y los usurpadores de la Sala de lo Constitucional dicen sí reelección presidencial inmediata. Otro de los temas que abarcó titulares en el 2021 fue la reelección presidencial, algo que se comenzó a discutir en el seno de la Comisión Ad Hoc para el Estudio y Propuestas de Reformas a la Constitución de la República. Además, en la Constitución vigente desde 1983, el artículo 152 contiene 7 numerales que se establecen requisitos para el acceso al cargo de presidente de la República. Entre estos, el orden al primero señala: artículo 152. No podrá ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. La propuesta de la Comisión Ad Hoc conocida el 15 de septiembre no contempla la reelección presidencial sucesiva, pero ya antes, una resolución de la Sala de lo Constitucional, emitida el 3 de septiembre, realizó una interpretación jurídica que abre la puerta a la reelección inmediata. Antes decía, en la Constitución de 1962 y todas las constituciones anteriores, no podrá ser presidente. Entonces, ese es el bloqueo que tenía. Y después cambia el 83, el constituyente dice no podrá ser candidato el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Fue presidente, por ejemplo, el presidente Bukele la pregunta es absurda, ¿fue presidente en el periodo inmediato anterior al presidente Bukele? No, entonces cumple el requisito, dice la sala. Jugar tampoco con la inteligencia de la población, ¿verdad? Que al final en un proceso democrático y obviamente en la democracia pues la población debe tener la decisión, ¿verdad? Pero bajo los esquemas, digamos, o en este caso las reglas que han venido dadas. Ninguna sentencia de la sala ni ninguna ley de la República puede modificar el texto de la Constitución cuando dice de que no es permitida en la Constitución y en El Salvador la reelección presidencial. Las 13 anteriores constituciones y la vigente Constitución de 1983 han contenido la prohibición de la reelección presidencial. Además es una cláusula pétrea, ni siquiera mediante el proceso de reforma se puede habilitar. Y esto responde a realidades concretas históricas. El último que intentó reelegirse, cambiar las reglas del juego, es decir, burlar el mandato del ciudadano, fue el general Maximiliano Hernández Martínez. Pongámoslo en perspectiva, es decir, el último que intentó esto fue un dictador. Este año hubo una resolución de una sala de lo constitucional que no podemos llamar como una sala de lo constitucional legítima porque fueron nombrados sus miembros luego de una destitución inconstitucional. Este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa Salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales al órgano ejecutivo. El artículo 88 de la Constitución de nuestra propuesta dice que para que una persona que ejerce la presidencia de la República pueda presentarse de nuevo, tendrá que esperar un mandato, el periodo de equivalente a un mandato para que pueda volver a presentarse. No, están en las antípodas, porque Félix Ulloa dice no reelección presidencial inmediata y los usurpadores de la Sala de lo Constitucional dicen sí reelección presidencial inmediata. Están a 180 grados digamos, de la verdad, y en realidad lo que la Constitución dice es no reelección presidencial inmediata. Hacemos una pausa comercial y al regresar hablaremos de las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Es imposible pensar que alguien tiene interés cuando está usando su máquina
de los medios pagados para atacar a los Estados Unidos todos los días. Lo que considero relevante son las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. Punto. Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos iniciaron en 1863, hace 158 años, y en la Unión Americana vive casi un tercio de la población salvadoreña. El Salvador no es un país que escoge el presidente de Estados Unidos. El Salvador es un país que tiene una relación de muchísima importancia con los Estados Unidos. Nuestra moneda es el dólar estadounidense. Estamos haciendo un poco de una pausa porque el gobierno de El Salvador no está dando ni un señal que tiene interés en nuestra relación. De vuelta, es imposible pensar que alguien tiene interés cuando está usando su máquina de los medios pagados para atacar a los Estados Unidos todos los días. No puede pensar que alguien tiene interés cuando está enviando y ataques desde hasta llega a presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo puede interpretar eso? No hay otra forma. ¿Qué ha pasado en 2021 para deteriorar la relación entre El Salvador y Estados Unidos? La tensión empezó a sentirse luego del 1 de mayo con la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General en la primera sesión de la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión tomada por parte de la Asamblea Legislativa para destituir a los 5 magistrados y al fiscal general. A nuestro criterio, lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril. El 4 de junio, el gobierno de la República primero y la Fiscalía General después dan por cancelado el convenio con la OEA que daba vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador. El 1 de julio, el gobierno estadounidense revela la lista Ingle, que señala personas involucradas en acciones que socavan instituciones democráticas, en obstrucción de investigaciones o actos de corrupción. En esta lista estaban 14 salvadoreños, 6 de ellos funcionarios de gobierno. Aparecieron Carolina Recinos, comisionada presidencial de operaciones del gabinete; Conan Castro, asesor jurídico de la presidencia; Rolando Castro, ministro de Trabajo; Osiris Luna, director de centros penales; Pablo Anliker, ex ministro de Agricultura; Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad; y además, Walter Araujo, ex candidato a diputado de Nuevas Ideas. Y la verdadera lista es la que se está construyendo en este momento. La verdadera lista es la que desde las otras instancias se está demostrando y se está llamando precisamente a esos que se tratan de defender mintiendo. Las personas en la lista Ingle pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos. Lo que considero relevante son las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. Punto. El 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional, electa el 1 de mayo, avaló la reelección presidencial al ordenar al Tribunal Supremo Electoral que cumpla la resolución que permite que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. Como respuesta, Estados Unidos incluyó los nombres de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional en una segunda lista Ingle. ¿Qué estamos mirando esta hora? Es un declive de su democracia. Y eso es exactamente qué está pasando. Y en ese sentido tenemos esta lista Ingle, decidimos y obviamente con el Departamento de Estado y diferentes elementos en Washington, D.C., para poner los 5 nombres de los magistrados que estaban poniendo en su cargo de una forma inconstitucional. Y el 30 de octubre se conoció otro elemento que tensionó la relación entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos. El partido Nuevas Ideas acusó a 2 de sus mismos diputados, José García y Gerardo Aguilar, de haberse reunido con Roy García, presunto emisario de la Embajada Americana, que les habría ofrecido prebendas a cambio de dividir a la bancada oficialista. ¿Usted conoce a Roy García? No conozco personalmente. Yo nunca ofrecí dinero a nadie. A mí se me buscó para que sirviera de un enlace con la Embajada Americana para ver y presentar los problemas que los diputados tenían en ese momento. La Fiscalía acusó a los diputados del delito de cohecho.
El partido Nuevas Ideas los separó de la bancada y la Asamblea Legislativa ha nombrado una comisión de antejuicio para retirarles el fuero constitucional, mientras que un juez tiró una orden de captura contra Roy García. El 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la ley global Magnitsky, que permite congelar bienes de Estados Unidos y prohibir toda transacción financiera a los funcionarios Osiris Luna, director de Centros Penales, Carlos Marroquín, director de Tejido Social, y Carolina Recinos, comisionada presidencial, así como de algunos familiares de estos. El presidente reaccionó en redes sociales. Está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada. Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador. Tal vez lo que les interesa es detener el mal ejemplo. Hacemos otra pausa, pero regresamos en breve. No nos cambie, que en minutos le contaremos cronológicamente todo lo relacionado al Bitcoin. La semana que viene enviaré al Congreso un proyecto de ley que convertirá al Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. Lamentamos la decisión de que de forma abrupta y sin consultar se estableciera en la ley que es obligatorio aceptar Bitcoin. Existen más de 1000 criptomonedas en el mundo y los salvadoreños hemos debido familiarizarnos con una, el Bitcoin, creada en el 2008 por Satoshi Nakamoto. El presidente Nayib Bukele participó por medio de un video en una conferencia sobre el Bitcoin en Miami y ahí hizo un sorpresivo anuncio. La semana que viene enviaré al Congreso un proyecto de ley que convertirá al Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. La Asamblea Legislativa recibió la propuesta de ley Bitcoin para que la criptomoneda circule legalmente a la par del dólar estadounidense. Los diputados de la Comisión Financiera estudiaron las 4 páginas del proyecto de ley de 16 artículos en 85 minutos y lo pasaron a la sesión plenaria. Con el Bitcoin vamos a formalizar la economía al instante. En los primeros minutos de este día, tras 5 horas de discusión en el Pleno, 62 diputados de Nuevas Ideas, Gana, PDC y PCN votaron a favor. Se aprueba la ley en términos generales. La ley establece que el tipo de cambio será establecido libremente por el mercado. Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin, es decir, impuestos como renta e IVA. Para fines contables, se utilizará el dólar estadounidense como moneda de referencia. Y el artículo 7 dice que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Lamentamos la decisión de que de forma abrupta y sin consultar se estableciera en la ley que es obligatorio aceptar Bitcoin. Sin consulta con todos los involucrados, desde el señor de la carreta de sorbete, pasando por los supermercados, los restaurantes. En cadena nacional, el presidente Bukele explicó cómo funcionaría el Bitcoin y la controversia que causó ese artículo 7. Los agentes económicos, es decir, los comercios, están obligados a aceptar Bitcoin, pero no a recibirlo. Y también anunció la creación de la billetera digital llamada Chivo. La billetera que va a crear el gobierno va a funcionar con 2 cuentas, una cuenta en dólares y una cuenta en Bitcoin. Con solo bajarlo y registrarse, recibirá $30 equivalentes en Bitcoin. Una encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia reveló la percepción ciudadana en torno al Bitcoin. El 52.1% dijo que no estaba de acuerdo con el uso de la criptomoneda y el otro 30% no confiaba en el Bitcoin. Entró en vigor la ley Bitcoin.
El Salvador se convierte en el primero y único país del mundo con esta criptomoneda en curso legal. Los cajeros Chivo comenzaron a funcionar, pero colapsaron desde las primeras horas de uso. Algunos salvadoreños salieron a las calles en rechazo a la ley. La seguridad de la Chivo Wallet fue cuestionada, sobre todo por las denuncias de suplantación o robo de identidad, con el primer objetivo de quedarse con el bono inicial de los $30. A esa fecha, El Salvador había comprado un total de 550 bitcoins, equivalentes a $28 millones, pero en menos de 24 horas, el precio del bitcoin cayó y el gobierno perdió más de $2 millones en la inversión. El presidente Bukele anunció que Bitcoin ya había generado ganancias de $4 millones que serían invertidos en la construcción del primer hospital público veterinario, Chivopet, donde las consultas tendrán un costo simbólico. En el cierre de BitConf, desarrollado en El Salvador, donde 96 expertos internacionales brindaron charlas sobre la criptodivisa, se anunció la construcción de 20 escuelas y del primer conglomerado tecnológico y financiero, Bitcoin City, en Conchagua, La Unión. Tendremos todo: reglamentos, políticas económicas, zonas digitales, su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca. Se proyecta iniciar la construcción de Bitcoin City en 2 meses con un financiamiento de $1.000 millones, donde la mitad serán de Bitcoin. Estos son los hechos políticos más importantes del 2021 acontecidos en nuestro país. Un año que además fue marcado por la pandemia del coronavirus. Una economía que busca resurgir luego de 21 meses de estar deprimida, pero con el ánimo en alto y el espíritu en fe de los salvadoreños que sabemos, que confiamos y creemos que juntos como nación volveremos a brillar y mucho más que antes. Como equipo periodístico nos comprometemos nuevamente a llevarle lo más relevante del acontecer político y nacional en el 2022 para que usted pueda tomar las decisiones que ayuden a moldear su futuro y el de esta nación. Iniciamos un nuevo año con muchas esperanzas, oportunidades y buenos deseos. ¡Feliz 2022!